Hola Lara. Pregunta, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir esperando que ingrese alguno más, somos poquititos, pero bueno, la idea de reunirnos hoy era que, a ver, principalmente trabajar a partir de las dudas que ustedes tuvieran con miras al coloquio del viernes. No sé si alguien se anima a empezar, si quieren empezar con dudas, si no vamos haciendo un recorrido por cada una de las unidades, por ahí por los temas más preponderantes, como ustedes prefieran. Si alguien, perdón, es que me estaban preguntando de la facultad a ver si estaba abierta la sala. No sé si alguno pueden desmutearse, si alguno tiene alguna duda puntual por la que quiere empezar. Visila, Lautaro, Andrea, Lara. A ver, Lautaro. Bueno, estamos ubicando, Lautaro tiene una pregunta sobre interpretación. Nos estamos ubicando sobre la última unidad. Lautaro dice que tiene dudas respecto de, esperen que se me perdió la pregunta, en base a interpretación. ¿Cuándo se interpreta? O porque tengo entendido que siempre solo en textos oscuros. Bueno, en realidad, precisamente acá hay una, a ver, no una disputa, pero sí una cierta discusión o una doble mirada sobre la cuestión, porque hay quienes entienden que, bueno, primero, cuando estamos hablando de interpretación, estamos hablando preponderantemente de la interpretación de textos normativos, obviamente, y en un contexto de decisión, más allá de que la interpretación puede darse no sé, por eso primero, cuando hablábamos de la unidad, la primera pregunta que hacíamos era ¿qué es interpretar? Y en función de esa pregunta advertíamos que existían dos posibilidades o dos modos de entender la interpretación, o sea, la actividad interpretativa. Una posibilidad de entender la interpretación que tenía que ver, ¿no? que nosotros llamábamos develacionista, ¿no? o una postura cognitiva respecto a la interpretación, en función de la cual interpretar, insisto, en este caso interpretar un texto, tiene que ver con indagar acerca de su verdadero significado. Por eso también relacionábamos estas posturas cognitivistas o develacionistas con la concepción esencialista del lenguaje. Si ustedes recuerdan y se remontan a la primera unidad, cuando veíamos cuáles eran las posibles relaciones entre el lenguaje y la realidad, o entre las palabras y las cosas, nos encontrábamos con que para un grupo de posturas que llamábamos realistas o esencialistas, existía, o sea, el nombre de las cosas respondía a la esencia de las cosas, es decir, las cosas tendrían ciertas características que el hombre podría captar intuitivamente y a partir de ahí cada objeto tendría un solo nombre que es aquel nombre que estaba determinado por su esencia. Mientras que para otro modo de entender la relación entre las palabras y las cosas, que llamábamos nominalismo o convencionalismo, el significado de las palabras era una construcción humana, era producto de la evolución cultural, de manera tal que era posible que, a ver, existieran, ¿no?, diferentes significados o que esos significados tuvieran que ver con una clasificación cultural de los objetos, de manera tal que no había un único nombre para una determinada cosa, sino que esto tenía que ver con las costumbres lingüísticas de cada comunidad. Esto da lugar, cuando estamos hablando acerca de la interpretación de textos que se expresan en lenguaje natural, a dos posibilidades respecto de entender la actividad interpretativa. Como les decía, una posibilidad es que esa actividad interpretativa se entienda como la posibilidad de indagar acerca del verdadero o único significado que tenga, en este caso, un texto normativo, mientras que
para otra posición, que llamamos decisionista, interpretar implique, ¿no?, asignar significado, ¿no?, determinar cuál de todos los significados posibles es el significado que corresponde atribuir a aquel texto que nos esté generando dudas. Ahora, esto nos lleva a esta pregunta respecto de la cual, ¿no?, tenía dudas Lautaro, y es: ¿siempre se interpreta o solo se interpreta en aquellos casos en que tengamos textos oscuros? Acá con textos oscuros estamos haciendo referencia a aquellos textos que en función de las características del lenguaje ofrezcan más de una opción interpretativa. Hay quienes entienden que cuando el significado de una expresión lingüística, en este caso, cuando el significado de un texto normativo es un significado claro, no es necesario interpretar. De manera tal que, para quienes entienden o los partidarios de esta respuesta, que no tienen nombre, obviamente no lo podemos nombrar porque esto no implica una teoría, sino que tiene que ver con distintas posiciones que se adoptan frente al problema de la interpretación. Insisto, hay quienes piensan que cuando el significado de un texto normativo es un significado que no ofrece dudas, no es necesario interpretar. Sin embargo, hay quienes dicen que siempre se interpreta. No importa que el significado de una expresión sea un significado claro, sea un significado que no esté mediado por problemas tales como la ambigüedad, la vaguedad o la textura abierta, sino que siempre es necesario interpretar. Porque para poder decir que en este caso un texto tiene un significado claro, previamente lo tengo que haber interpretado. Lo que sucede para quienes piensan de esta manera es que hay ciertas situaciones en que existe un cierto consenso sobre el significado que corresponde atribuir a un texto normativo. Entonces, en esos casos, no es que no sea necesario interpretar, sino que mayoritariamente quienes interpretan están de acuerdo respecto del significado que corresponde asignar esa expresión. Mientras que hay otros supuestos en los que sí están mediados, ¿no?, por todas estas características del lenguaje natural que veíamos en la primera unidad y retomábamos en esta unidad de interpretación. Hay ciertas expresiones, ¿no?, que pueden resultar ambiguas, que pueden ser vagas. Recuerden también esta distinción que veíamos, ¿no?, particularmente en esta última unidad, cuando hablábamos de textos probabilísticos, valorativos, comparativos, vagos. Es decir, en estos casos no existe consenso acerca de cuál sea el significado que corresponde asignar a una disposición normativa. Entonces, en estos casos, la interpretación, la tarea interpretativa es una tarea más compleja, pero sin embargo, no es que no sea necesario interpretar o que solamente sea necesario interpretar cuando nos encontramos con un texto de estas características. Entonces, esas es las dos distintas opciones que se presentan, ¿no?, cuando estamos hablando respecto a la interpretación de textos normativos, porque este aforismo, o sea, esta frase en latín que ustedes van a encontrar en los libros de textos, ¿no?, que dice in claris cessat interpretatio, en realidad tiene que ver con situaciones que surgen particularmente, ¿no?, al interior de la teoría jurídica, porque el problema de la interpretación es un problema recurrente dentro de, a ver, en este caso obviamente es un problema relevante para la teoría del derecho, para la filosofía del derecho, pero es un tema que se va a repetir en cada una de las asignaturas que ustedes luego cursan, ¿no? De hecho, los manuales con los que ustedes van a hacer, los libros, los tratados con los cuales ustedes van a trabajar en el resto de las asignaturas, ¿no?, cada uno de los autores lo que van a hacer es presentar su interpretación propia o harán un recorrido por otras interpretaciones respecto de los textos de los enunciados normativos que realmente componen el sistema jurídico, bueno, argentino, o comparado en algún caso en que se trate de indagar respecto del significado de alguna disposición que pertenezca a otro sistema. Pero esta pregunta acerca que es una pregunta relevante respecto de ¿siempre es necesario interpretar o solamente en algunos casos? Bueno, tiene estas dos posibles respuestas. Algunos dicen
solamente en aquellos casos en que los textos sean textos que presentan algún problema lingüístico y otros no, siempre se interpreta, porque para poder decir que un texto es claro o que un texto no tiene problemas de significado, previamente tenemos que haberlo interpretado. No sé si se entiende, Lautaro, la respuesta, o sea, son dos respuestas posibles a una misma pregunta. ¿Alguien tiene, aprovechen así trabajamos sobre, me quedo cuando hablamos de, a ver, Rocío, en realidad, cuando hablamos de naturalismo y positivismo, nos encontramos en la unidad que tiene que ver con la definición de derecho, con el concepto de derecho. Y las teorías naturalistas y las teorías positivistas son dos posibles respuestas a esa pregunta, ¿no? A ver, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿O cómo definimos derecho mejor? ¿No? La pregunta, más allá de que coloquialmente nosotros digamos qué es el derecho, cuando queremos preguntar acerca de una definición del derecho, la pregunta correcta, ¿no? Sería, a ver, ¿qué significado tiene la expresión derecho o a qué nos referimos cuando utilizamos la palabra derecho? Primero hicimos un recorrido, recuerden que en esa unidad hicimos un recorrido acerca de los múltiples significados de la palabra derecho, ¿no? Hablábamos de la expresión derecho como sinónimo de derecho subjetivo, la expresión derecho como sinónimo de derecho objetivo, la expresión derecho como sinónimo de un juicio de valor, la expresión derecho como sinónimo de disciplina teórica. Cuando nosotros nos encontramos frente a estas dos posibles respuestas, el justnaturalismo y el positivismo, estamos tratando de indagar por el significado de la expresión derecho. Y la distinción entre las teorías positivistas y las teorías justnaturalistas pasa primordialmente por entender una de las tantas posibles relaciones entre el derecho y la moral. De manera tal que para los justnaturalistas existe una relación o afirman la existencia de una relación conceptual entre el derecho y la moral, mientras que los positivistas niegan que exista una relación conceptual entre el derecho y la moral. Es importante que ustedes entiendan qué significa esto de la relación conceptual entre el derecho y la moral. Y digo que es importante, además de que si ustedes entienden esto, después van a entender el resto de las consecuencias de estas dos posturas. Digo que es importante que lo entiendan y que lo puedan explicar con claridad, porque seguramente sea una pregunta que se reitere en el coloquio. Como les decía, y como ustedes advertirán de la lectura del material bibliográfico, las relaciones entre el derecho y la moral son múltiples. Es decir, no sé, yo puedo decir que un sistema, no sé, un sistema jurídico es justo o un sistema jurídico es injusto. Puedo decir que un sistema jurídico recoge las intuiciones morales de una sociedad. Puedo decir que una norma refleja ciertos valores morales. Puedo decir que sería importante que el derecho reconociera ciertos derechos morales. Puedo establecer múltiples relaciones entre el derecho y la moral. Sin embargo, hay una relación que se genera a nivel conceptual, es decir, que se genera una relación entre el derecho y la moral que se presenta ya en el nivel de la propia definición del concepto de derecho. Esta relación entre el derecho y la moral nos dice o implica que para poder definir el concepto derecho, para poder definir el término de derecho, es necesario recurrir a valoraciones morales. Es decir, que entre las, ¿no? entre las características definitorias de la expresión derecho, necesariamente vamos a encontrar alguna referencia a alguna valoración moral. ¿Y esto cómo se refleja? En estas, ¿no? lo que nosotros llamamos tesis o puntos de partida para poder reconocer cualquier posición justnaturalista. Estas que aparecen, no sé, si ustedes siguen el libro de Nino, las encontramos como dos tesis, no una primera tesis,
que Nino dice que es una tesis de filosofía política, que afirma, o en función de la cual afirmamos que existen principios morales universalmente válidos, y que esos principios morales de validez universal son cognoscibles a través de la razón. ¿Esto qué significa? Que el hombre es capaz de conocer, de comprender el sentido de esos principios de justicia universalmente válidos utilizando el razonamiento, utilizando la razón. Esa sería la primera tesis, o la primera y la segunda, porque si ustedes recorren este tema a partir de la bibliografía que está subida en el aula, la van a encontrar a veces como si fuesen dos tesis distintas, ¿no? Una primera tesis o una primera afirmación que tiene que ver con la existencia de estos principios morales universalmente válidos, y luego la segunda tesis que tiene que ver con la posibilidad de conocimiento moral, es decir, con la posibilidad que tiene el hombre de efectivamente conocer cuáles son esos principios morales de carácter universal. Luego, acá viene la segunda tesis para Nino, o la tercera tesis, si ustedes toman la bibliografía del doctor Portela. Ahí sí, una tesis lingüística, si se quiere, que, o mejor dicho, a ver, una tesis que acá ya involucra el problema de la definición, que dice que una norma positiva, ¿no?, para poder ser considerada derecho, necesariamente tiene que respetar aquellos principios morales de carácter universal. O para que una norma, si sea válida, una norma positiva, sea válida, tiene que respetar aquellos principios moralmente válidos. ¿Qué va a pasar con las posturas positivistas? Para entender que alguien es considerado un positivista, es importante entender que todas las corrientes positivistas niegan la segunda tesis, esta tesis que exige que para una norma, exige que para que una norma sea reconocida como derecho positivo, tenga que respetar aquellos principios de moral universalmente válidos. No necesariamente un positivista va a negar la existencia de valores morales o de principios morales. Lo que un positivista va a negar es que sea necesario recurrir a esos valores para poder obtener una definición de derecho. Es decir, que el derecho se va a definir en razón de otras propiedades, generalmente propiedades empíricas, que no tienen que ver con propiedades valorativas. Ahora, esta es una definición que nos permite colocar de un lado qué corrientes serían las corrientes naturalistas, y de otro lado qué corrientes acerca de la definición del derecho podemos ubicar dentro del positivismo. Una vez que tenemos identificadas aquellas posturas naturalistas, nos vamos a encontrar que necesariamente son posturas teóricas que admiten la existencia de un derecho natural que va a estar conformado por estos principios que tienen validez universal, y luego que la definición que se proponga respecto del derecho positivo va a ser una definición que contenga alguna referencia a esos principios morales universalmente válidos. Ese sería el núcleo común respecto de todas las tesis naturalistas. Sin embargo, la diferencia que existe entre las distintas corrientes naturalistas radica en el origen de esos principios morales universalmente válidos y cuál es el contenido de esos principios morales. Y ahí comenzamos a distinguir distintos tipos de naturalismo. No sé, nos encontramos con, no sé, por el naturalismo teológico, a ver, que entiende que el origen de esos principios morales universalmente válidos va a estar en Dios. Obviamente que este Dios no va a ser el mismo Dios para todos, pero ¿no?, los naturalistas teológicos entienden que esos principios morales universalmente válidos que el derecho positivo debe respetar son principios que provienen de Dios, ¿no? Pensemos a alguien que adopte, no sé, o que se hace una religión, no sé, católica apostólica romana, entenderá que los principios que conforman la matriz de esa religión van a ser los principios, ¿no?, que el derecho, que conforman el derecho natural. Ahora,
Hay quienes entienden que esos principios no provienen de Dios, sino que provienen de la razón humana. Entonces, serán los naturalistas racionalistas. Luego, no sé, hay quienes entienden que esos principios derivan de la historia del hombre, entonces nos encontramos con un naturalismo historicista, y otros que entienden que esos principios provienen de lo que ellos denominan naturaleza de las cosas, ¿no? Es decir, que existirían ciertas constantes antropológicas que son, a ver, como si hubiese algunos elementos que se repiten en la conformación del hombre y de las cosas, que serían inalterables y que el legislador lo único que puede hacer es reconocer, de manera tal que necesariamente los a ver, las normas del derecho positivo tienen que respetar estas constantes que aparecerían, ¿no? Es como si, a ver, si cada una de las, si el hombre y las cosas que el derecho está destinado a regular tuvieran una esencia, una naturaleza que consiste en un elemento que se repite antropológicamente de manera constante, que ellos denominan naturaleza de las cosas. Lo importante de entender entre todas, a ver, no hemos visto, a ver, probablemente no hemos visto dentro del curso algún autor que sea un autor, a ver, algún autor y un naturalista que, ver, o no hemos desarrollado ninguna teoría de un autor naturalista que entienda que estos principios del derecho natural provienen de la naturaleza de las cosas. No lo vamos a ver ahora, pero simplemente les digo esto para que lo recuerden en algún momento, no sé, cuando lleguen a derecho penal, parte general, porque no es que, esta disputa entre naturalistas, positivistas, realistas, teorías críticas, que ahora no desarrollamos en amplitud, sino que nosotros restringimos el contenido, nosotros no, el programa tiene restringidas más que nada las posibilidades acerca de las corrientes teóricas de la definición de derecho, estas dos posturas, no significa que esto ustedes lo van a ver en esta materia y luego se van a olvidar. Nosotros damos estas dos características, o en la materia se dan estas dos características que implican la posibilidad de reconocer cuando nos encontramos frente a una teoría naturalista y frente a una teoría positivista, porque la adscripción a una de estas posibilidades teóricas, ustedes la van a ver luego a lo largo de la carrera, cuando se enfrenten a los distintos autores que tratan de solucionar algún problema concreto de alguna rama del derecho. Entonces, lo que ustedes tienen que ser capaces, a ver, o aquella capacidad que a nosotros nos interesa, con la que ustedes se salgan de esta materia, es que tengan en claro estos dos principios para luego reconocer cómo operan cuando ustedes se enfrenten con un autor en cualquier otra disciplina, en alguna otra rama del derecho. Porque no es que el autor va a decir, uy, yo soy partidario, yo soy un naturalista que entiende que el origen de los principios principios y del derecho natural está en la naturaleza de las cosas. No, se van a encontrar, por ejemplo, con un autor como Belse que dice, bueno, tengo que definir el concepto de acción en el ámbito del derecho penal. Entonces, la acción es una estructura lógico-objetiva, ¿no? Que está compuesta por algunos, va a haber por una finalidad, por un carácter de la voluntad, luego por algunos elementos externos que tienen que ver con el modo en que esta acción se desarrolla o que esta voluntad se expresa o se dirige en el mundo exterior, y a partir de ahí distingue, ¿no?, aspectos objetivos y subjetivos de la acción. Es decir, me voy a encontrar con un autor que cuando define el concepto de acción, que es un concepto importante para el derecho penal, va a dar una definición que hace hincapié en la naturaleza de las cosas. Obviamente no va a explicar, o explica esto, ¿no?, que la naturaleza de las cosas son estos elementos constantes que aparecen en el mundo y que el hombre intuitivamente capta. Entonces, a partir de ahí va a construir su concepto de acción para el derecho penal. Estas situaciones que son de contenido teórico más complejos, nosotros no las vemos en profundidad. Solamente las enunciamos, aparecen enunciadas en el texto, para que ustedes comprendan que hay un núcleo duro a partir del cual nosotros podemos reconocer las teorías naturalistas. Este núcleo duro implica admitir que cualquier teoría naturalista acepta estos dos puntos: la existencia de un derecho natural, o con lo que es lo mismo, la existencia de principios morales universalmente válidos que el hombre puede conocer por la razón, y por otro lado, la necesidad de que una definición de derecho contenga, ¿no?, entre sus características estos elementos. Es decir, la necesidad de que una norma, para que sea considerada una norma positiva,
necesariamente deba respetar aquellos principios del derecho natural. Ahora, ¿todos los naturalistas piensan lo mismo? No. Algunos naturalistas piensan que el origen de estos principios está en Dios, otros naturalistas pensarán que esos principios están, no sé, en la historia, otros naturalistas piensan que esos principios provienen de la razón, de la racionalidad, otros naturalistas piensan que esos principios, no sé, provienen de la naturaleza de las cosas, ¿no? Recuerden, no sé, por ejemplo, nosotros, a ver, como autores naturalistas, ¿no? Dentro de los pocos autores que vimos, ubicábamos a Dworkin, ¿no? Recuerdan que Dworkin entendía que, a ver, las normas, a ver, que el derecho estaba conformado por normas y por principios. Ahora, para Dworkin los principios, estos principios que conforman el derecho, son principios morales, pero esos principios morales, ¿de dónde se derivan? Y de las actuaciones institucionales pasadas, ¿no? Es decir, bueno, de las conductas institucionales, de lo que las instituciones del propio Estado fueron generando en el pasado. Entonces, fíjense que, a ver, para Dworkin el origen no está ni en Dios, ni en la naturaleza de las cosas, ni en la racionalidad, ni en la historia, sino que tiene que ver con lo que las propias instituciones de un sistema jurídico han hecho anteriormente. Es decir, eso es, a ver, en eso radica, a ver, por ahí esta enunciación que, insisto, no es, nosotros no les vamos a preguntar minuciosamente, ni se les exigió nunca que conozcan algo. A ver, ¿qué dicen? A ver, hablame de un autor, no sé, a ver, de un naturalista teológico. No, es simplemente entender por dónde pasa la distinción entre naturalismo y positivismo. Así que, Lara, no te preocupes por entender qué son las naturalezas de las cosas, porque no tenemos más definición que estas y tampoco es necesario de cara al viernes que se entre en tanto detalle. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda en particular? Si no, les pregunto yo a ustedes. ¿No tienen dudas? A ver, empecemos a repasar por cada uno de los ejes temáticos. Respecto al... Sí, a ver. Priscila, ¿qué querés preguntar sobre la mesa libre? Porque el viernes no va a ser una mesa libre, ¿eh? No, profe, ya lo sé, pero Sí. yo no lo voy a dar al coloquio el viernes. ¿Por qué no, Priscila? Bueno, no importa, después si querés lo hablamos, pero ¿por qué no te...? Es una instancia más, a ver, ustedes vinieron trabajando durante todo el cuatrimestre, no pierdan la posibilidad de sumarse al coloquio el viernes. Yo me sumo, pero no creo que me vaya bien, así que te iría a preguntar cómo era la mesa libre para tener una idea más o menos. No, en la mesa libre, a ver, se pregunta sobre todo el programa y la diferencia está en que los programas de la mesa libre son programas que se llaman programas mosaico. ¿Esto qué significa? El programa de la materia tiene... bien. Ahora vamos con el tema de la responsabilidad para Kelsen. En la mesa libre se preguntan, a ver, el programa está compuesto por, no sé, la unidad 1 tiene un pedacito de la unidad 1 de la unidad, o sea, un pedacito de lenguaje, un pedacito de norma, un pedacito de sistema, un pedacito de concepto, un pedacito de interpretación, un pedacito de aplicación, un pedacito de ciencia. La unidad 2 también, o sea, cada bolilla se conforma por retazos de las restantes de todas las unidades que componen el programa. Entonces, generalmente uno rinde con lo que se denomina un bolillero. Entonces, bueno, al azar, bueno, puede ser con programa libre, entonces no hay límite y el profesor puede preguntar sobre cualquier punto del programa, y si no, se saca una bolilla, 2 bolillas, y cada bolilla tiene un número, y lo que hace ese número es limitar cuáles son los posibles temas que van a ser objeto de evaluación. Pero bueno, después lo vemos si querés, Priscila. No sé si yo les dejé mi número de teléfono para hacer este tipo de consultas, así que en todo caso después lo vuelvo a dar y lo consultamos en ese sentido, los chicos del centro te orientan. A ver, Lautaro, a ver, ¿qué duda tenés sobre responsabilidad objetiva o subjetiva? Si podés desmutearte.
A ver, Lautaro, ¿tiene posibilidades de desmutearse? Bien, bueno, lo importante sería, ver, en principio, entender cuál es la duda que tenés respecto de, o cuáles son las distinciones entre responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. Y si nosotros pensamos en Kelsen, o cuando nosotros tratamos los conceptos jurídicos fundamentales, en realidad son este grupo de conceptos que conforman de alguna manera el esqueleto de todos aquellos conceptos que son importantes al interior de una teoría jurídica. Nosotros trabajamos estos conceptos que vemos porque se consideran que son, a ver, como si fuesen las piezas claves, ¿no?, de este engranaje. Y utilizamos para entender, como si fuese un núcleo de significado duro de todos estos conceptos, no sé, lo que Kelsen nos dice acerca de cada una de estos conceptos. Nosotros lo estamos viendo en general, de manera tal que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de sanción, no hacemos distinción acerca de las sanciones del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo. Vemos un concepto genérico de sanción. Ese concepto genérico de sanción nos lleva primero, ¿no?, al concepto de acto antijurídico, luego el concepto de acto antijurídico nos lleva también al concepto de deber jurídico, y esto también nos lleva de la mano al concepto de responsabilidad, ¿no? Y el concepto de responsabilidad, más allá de los múltiples significados de la palabra responsabilidad, podemos decir que un sujeto responsable, el sujeto responsable es aquel sujeto sobre el cual recae la sanción. Es decir, en principio, los sujetos, a ver, y acá Kelsen nos brinda dos posibilidades. Que la sanción recaiga sobre el sujeto que realizó el acto antijurídico, o que la sanción recaiga sobre un sujeto distinto a aquel que realizó el acto antijurídico. En un caso, bueno, ahora después voy azul con la pregunta de Hart. Entonces decimos que un sujeto responsable es aquel sujeto sobre el cual recae la sanción. La sanción puede recaer, como les decía, sobre el sujeto que realizó el acto antijurídico, o bien puede recaer sobre un sujeto distinto, ¿no? Cuando decimos que la sanción recae, ¿no?, es decir, sobre el sujeto que comete el acto antijurídico, nosotros estamos hablando de una responsabilidad directa. Cuando decimos que la sanción recae, ¿no?, respecto de otros sujetos distintos de los que cometen el acto antijurídico, decimos que la sanción es indirecta. Por ejemplo, en el caso del derecho penal, las sanciones recaen siempre sobre la persona que comete el delito, es decir, la pena de prisión por el homicidio siempre va a recaer sobre la persona que cometió, ¿no?, el delito de homicidio. Incluso, no sé, pensemos, no sé, en unas lesiones culposas, la sanción penal siempre va a recaer respecto de aquella persona que condujo imprudentemente un automotor y produjo esas lesiones. En esos casos decimos que la responsabilidad es una responsabilidad directa, porque, insisto, la sanción afecta a la persona que comete el acto antijurídico. Hay otros supuestos en los cuales la sanción recae sobre una persona distinta de aquella que comete el acto antijurídico. Por ejemplo, pensemos en el derecho civil. A ver, Lautaro, sí, pero a ver, pongamos por caso que vos estás conduciendo el auto de tu mamá, y bueno, que vos tenés, a ver, además, tenés más de 18 años, entonces podés ser una persona responsable para el derecho penal. Suponete que vos vas manejando con el auto de tu mamá y tenés un accidente, y ese accidente provoca lesiones. Esto genera dos tipos de responsabilidades: una responsabilidad para el derecho penal y una responsabilidad para el derecho civil. Para el derecho penal, solamente vas a responder vos como autor de las lesiones, en cuyo caso la responsabilidad que establece el derecho penal es una responsabilidad directa. En el caso del derecho civil, la responsable va a ser también tu mamá, por ser la titular del auto, ¿no? Entonces, esa responsabilidad es indirecta, porque tu mamá no cometió el acto antijurídico, sino también. Siempre piensen, a ver, sí, el padre respecto de los hijos menores,
no sé, los empleadores respecto de sus dependientes. Es decir, hay muchas situaciones en no sé, el Estado respecto de ciertos funcionarios, de responsabilidades de carácter indirecto. Pero esas responsabilidades están reguladas por el derecho. En líneas generales, o sea, si pensamos ejemplos, al interior de nuestro sistema, todas las responsabilidades indirectas las prevé, no sé, el derecho civil, el derecho administrativo. El derecho penal solamente funciona con responsabilidad directa, ¿no? A veces la responsabilidad indirecta, a ver, acá suele llamarse, ¿no?, la responsabilidad indirecta como responsabilidad objetiva, porque en realidad no importa lo que yo hago, sino que me responsabilizan igual por cierto papel de garantía que a mí el derecho me asigna, ¿no?, en función de ciertos vínculos jurídicos. Entonces por eso se habla de responsabilidad indirecta o a veces responsabilidad objetiva. Ahora, Kelsen hace otra distinción, ¿no?, entre, a ver, porque lo que preguntaba Lautaro entre la responsabilidad objetiva y subjetiva. Y esta distinción que es en la traza, ¿no?, que por ahí es una distinción que no concuerda con las distinciones actuales, ¿no?, que se realizan dentro del ámbito jurídico. Cuando se habla de responsabilidad objetiva y subjetiva, ¿no?, para Kelsen tiene que ver con la posibilidad, o sea, dentro de la teoría de Kelsen, insisto, pero esta no es una clasificación que se repite o que se acepte en las teorías jurídicas actuales. Kelsen dice que la responsabilidad indirecta se produce cuando la responsabilidad objetiva, subjetiva, se produce cuando efectivamente el autor quiso deliberadamente cometer el acto antijurídico, mientras que sería objetiva cuando, ¿no?, se produce por imprudencia, ¿no? Cuando, a ver, no es que deliberadamente se quiso el resultado, sino que, a ver, actuó, no sé, con impericia, con negligencia, y se produce el resultado. Hoy por hoy esta distinción no está aceptada, porque hoy por hoy en nuestro derecho se acepta que, a ver, o llamamos responsabilidad subjetiva aquella responsabilidad que tiene lugar cuando el autor del acto antijurídico actúa tanto queriendo el resultado como no queriendo el resultado, ¿no? Que estos son los casos que nosotros solemos distinguir entre, a ver, no sé, los delitos, entre comillas, delitos dolosos y delitos imprudentes o delitos culposos, ¿no? O que la diferencia radica en que lo que nosotros llamamos delitos dolosos, el autor quiso la producción del resultado. Es decir, cuando una persona actúa voluntariamente o se dirige voluntariamente a la producción del resultado. Es decir, yo quiero matar a alguien, agarro un revólver y le disparo porque efectivamente lo que yo quiero es darle la muerte, no sé, a mi vecino. En cambio, la culpa o la imprudencia tiene lugar cuando, sin que yo quiera producir ese resultado, sin que yo quiera producir el resultado muerte, actúo de manera tal que produzco ese resultado porque yo violé alguna norma de cuidado. Es decir, yo no sé manejar armas y manipulo un arma cargada en un espacio donde hay personas. Yo no quiero matar personas, pero sé que yo no sé manejar un arma y sin embargo manipulo el arma en condiciones de que yo pueda ocasionar un resultado dañoso. En esos casos, si bien yo no actúo, o sea, si bien yo no tengo una voluntad que va dirigida a la producción de resultado muerte o a la producción de resultado lesiones, en esos casos sí estoy realizando una conducta que no cumple con ciertas normas de cuidado, entonces mi conducta produce un resultado. Fíjense que, no sé, esto es común, Lautaro ponía el ejemplo del accidente de tránsito. Yo, a ver, no voy manejando un auto queriendo, o sea, en líneas generales no voy manejando un auto queriendo, no sé, lesionar a alguien. Generalmente yo voy conduciendo y bueno, y paso un semáforo en rojo, no respeto la velocidad, no presto atención mientras manejo, voy mirando el celular. En esos casos lo que hago es ir manejando sin respetar las normas de cuidado que me impone la actividad de manejar. Entonces, en esos casos, si yo produzco un resultado, ese resultado me es atribuible a título de culpa. Hoy por hoy, ¿no?, tanto la responsabilidad a título de dolo o a título de culpa se consideran que son responsabilidades subjetivas, porque siempre hay una vinculación del sujeto con el resultado, y se reserva el nombre de responsabilidad objetiva pura y exclusivamente aquellos casos en que, sin que yo haya contribuido en nada a producir ese resultado antijurídico, el ordenamiento dispone
que yo voy a ser objeto de una sanción, ¿no? A ver, serían, y estos casos más que nada se dan, como les decía, en cualquier otro ámbito del derecho, pero no en el ámbito del derecho penal. Este es el caso de que, insisto, a ver, la mamá de Lautaro le presta el auto, no, nada, yo le presto un auto a una amiga, y mi amiga tiene un accidente, entonces, si bien el sistema penal solamente va a poder imputarle a ella el delito, desde el punto de vista civil, yo también soy responsable objetivamente por el solo hecho de ser la titular del bien, ¿no? O, no sé, esto puede pasar, no sé, con los edificios, cuando, no sé, se cae una, no sé, yo tengo una maceta en el balcón de la ventana y la maceta se cae y lastima a alguien. A ver, yo no hice nada, yo no contribuí en nada a ese resultado, pero por el solo hecho de ser la propietaria, no voy a ser responsable de los daños que ese objeto produzca. Esa sería la diferencia que establece Kelsen. Kelsen traza la diferencia entre el haber querido el resultado y no haberlo querido, pero esa diferencia no es aceptada hoy por hoy en nuestros ordenamientos jurídicos, donde la diferencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva tiene que ver con lo que le decía recién. Responsabilidad subjetiva, sea en aquellos casos en que yo quiero el resultado, o en aquellos casos que sin querer el resultado actúo violando una norma de cuidado, que serían casos de responsabilidad subjetiva, mientras que los casos de responsabilidad objetiva tienen lugar en aquellas situaciones en que el derecho me responsabiliza en función de cierta posición jurídica de garantía que yo tengo en relación a personas o en relación a cosas, ¿no? Es decir, si yo tengo una cosa, no sé, dañosa o peligrosa, y esa cosa ocasiona un daño, hay reglas jurídicas que a mí me obligan a responsabilizarme por ese daño. Después, bueno, azul. ¿Quedó más o menos claro, Lautaro? Lo importante más que nada es entender el concepto de responsabilidad, ¿no? Es decir, sobre todo entender lo que significa la responsabilidad directa o indirecta, ¿no? Que en este caso la responsabilidad indirecta a veces también se llama responsabilidad objetiva, ¿no? Y que tiene que ver siempre, o sea, cuando hablamos de sujeto responsable, hablamos de aquel sujeto al que se le va a aplicar la sanción, es decir, aquel sujeto que tiene que valga la redundancia, ¿no? Es decir, bueno, hacerse cargo de ese daño, el que va a tener que pagar de alguna manera, en sentido figurado, no siempre en términos económicos, ¿no? Aquel que va a tener que cumplir con la sanción. Azul. Azul, a ver. Volvemos a Hart. A Hart lo vemos en varios lugares, ¿no? Lo vemos en el concepto de norma y sobre todo en el concepto de sistema. Para Hart, las normas son, o las reglas, o las normas, reglas, tengan presente que cuando hablamos generalmente de aquellos sistemas del derecho continental, o aquellos autores que escriben dentro de un sistema del derecho continental, generalmente utilizan la palabra norma, mientras que los autores anglosajones utilizan la palabra regla. Pero nosotros las vamos a utilizar indistintamente como sinónimos. Cuando Hart intenta, ¿no?, una definición del derecho o una caracterización del derecho, a ver acá como sinónimo de derecho objetivo, ¿no?, como sinónimo de sistema, él dice, bueno, el sistema está integrado por dos tipos de reglas primarias y reglas secundarias. Él dice que las reglas primarias son las reglas de obligación, mientras que las reglas secundarias, a las que llama secundarias porque se refieren a las reglas primarias, son las reglas de cambio, las reglas de adjudicación y las reglas de reconocimiento. Él comienza explicando la necesidad de hacer, de alguna manera, cuando Hart explica su teoría respecto de las normas, comienza haciendo una crítica a todas aquellas teorías que reconducen todas las normas a un mismo esquema, o sea, a una única estructura de norma. Fíjense qué pasa en Kelsen, ¿no? Kelsen dice, bueno, dice, las normas son juicios hipotéticos del deber ser. Y para Kelsen, todas las normas tienen la misma estructura, todas las normas se corresponden con
este formato, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, que reconoce un antecedente y un consecuente, es decir, el consecuente que siempre es una sanción, ¿no? Que va unida al antecedente por este deber ser que funciona como nexo lógico. Para Kelsen todas las normas responden a esta estructura. Cuando Kelsen le pregunta, bueno, pero ¿qué pasa? Porque en el sistema nos encontramos con algunos otros enunciados que no prescriben sanciones. Y Kelsen dice, bueno, en realidad no son normas completas, sino que esas son enunciados que forman parte de una norma completa. Pero para Kelsen todas las normas tienen la misma estructura. Todas las normas prescriben la aplicación de un acto coactivo, es decir, todas las normas prescriben la aplicación de una sanción. Es decir, que no concibe normas que no respondan a ese esquema. Digo Kelsen porque fue el único que vimos, pero no es el único autor que entiende que todas las normas responden a la misma estructura. Hart dice, bueno, la verdad es que si nosotros miramos un sistema jurídico, nos vamos a encontrar con que no todas las normas prescriben sanciones, es decir, no nos vamos a encontrar solamente con una norma que diga al que mate, ¿no? Se le aplicarán de 8 a 25 años de prisión. Nos encontramos con otras normas que dicen que las personas adquieren capacidad, ¿no? Las personas son imputables a partir de los 18 años, que, no sé, a ver, para ser imputable se requiere que al momento el sujeto del hecho sea capaz de hacer comprender la antijuridicidad del acto y dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. También se requieren normas que digan que el que va a ser competente para juzgar ese hecho va a ser, no sé, el juez competente, el juez penal, y que también va a ser el juez que tenga competencia en el territorio en el que se cometió el hecho. También nos vamos a encontrar con normas que digan que el que tiene que llevar adelante la acción va a ser el Ministerio Público, con normas que digan cómo se produce la prueba, con normas que dicen cómo hay que dictar la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces Hart dice, necesariamente nuestro concepto de norma tiene que dar cuenta de esa multiplicidad de normas que nosotros nos encontramos en un sistema. Entonces él dice, bueno, se imagina primero, no sé, una comunidad primitiva, una comunidad pequeña, con pocos habitantes, dice, bueno, para una comunidad pequeña, y bueno, las normas primarias, él llama normas primarias, aquellas normas que establecen cuáles son las obligaciones y cuáles son las prohibiciones, ¿no? Es decir, bueno, establecen qué conductas son las que un ciudadano puede hacer o no puede hacer, o qué conductas o cuáles son los derechos que tienen, ¿no? A ver, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué derechos tienen y qué derechos no tienen. Y dice, bueno, a ver, una comunidad pequeña puede funcionar tranquilamente con un sistema de normas primarias, porque, bueno, cuando alguien incumple la norma primaria, no sé, va a haber alguien que se va a vengar, como es una comunidad pequeña, todos van a saber cuáles son las normas que están vigentes y cuáles son las normas derogadas, y como es una comunidad pequeña, no es necesario que existen órganos, sino que a ver, el ofendido va a ser el que se encargue de aplicarle la sanción a quien lo ofendió, y eso funciona cuando el número de integrantes de esa comunidad es pequeño y cuando los vínculos sociales no son complejos. Entonces, bueno, pero cuando las comunidades comienzan a complejizarse, también se complejizan las reglas que empiezan a regir esa comunidad. Y ya no alcanzan las normas primarias, es decir, ya no alcanzan las normas que dicen qué conductas son obligatorias, qué conductas están prohibidas, qué conductas son facultativas, o las normas que establecen cuáles son los derechos que tienen unos y otros. Entonces se hace necesario, ¿no?, establecer normas que digan, o sea, bueno, en una comunidad que es más compleja, cómo hacen los integrantes de esa comunidad para darse cuenta qué normas están vigentes, es decir, cuáles son las normas que efectivamente ellos tienen que cumplir y cuáles son las normas que están derogadas, es decir, aquellas normas que ya no tienen vigencia en una sociedad y que los ciudadanos están obligados a cumplir. Bueno, es necesario introducir reglas de cambio, es decir, reglas que nos digan quiénes son las autoridades competentes para dictar normas nuevas y quiénes son las autoridades competentes para decir que las normas que ya no se usan están derogadas, o que las normas que no sirven, o que las normas que son ineficaces, es decir, son normas que ya no van a formar parte del sistema. Entonces, se necesitan reglas que establezcan quiénes son los sujetos que van a estar autorizados para realizar esa tarea. Estas reglas que dicen quiénes son los sujetos y además cómo se realizan estas tareas de cambiar las normas, son las reglas de cambio.
Y dice, bueno, pero tampoco, a ver, nos alcanza, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando una persona no cumpla con alguna de las reglas primarias? ¿O qué pasa cuando yo quiero reclamar por, no sé, algún derecho que me reconoce una regla primaria? Y dice, bueno, ya no podemos dejar esta tarea en mano de cada uno de los ciudadanos, sino que es necesario establecer ciertos órganos, ciertas instituciones que nos digan, ¿no? O sea, y autorizar o facultar a ciertas personas para que estas personas nos digan si efectivamente existió o no una violación a una norma primaria, quién va a ser el responsable de esa obligación y cuáles son los de esa violación y cuáles son las obligaciones, los deberes y los derechos de cada una de las personas involucradas en ese conflicto. Entonces, habla de reglas de adjudicación. Y dice, bueno, en una sociedad compleja, con multiplicidad de sujetos y con multiplicidad de reglas, también necesitamos ciertas reglas que nos digan cuáles son las reglas que forman parte del sistema. Y estas reglas van a ser las reglas de reconocimiento. De ahí Hart entiende que el derecho está formado por un conjunto de reglas primarias o de obligación, él las llama genéricamente reglas de obligación, y luego un conjunto de reglas secundarias, que son las reglas, ¿no? Que, insisto, él llama de reconocimiento, reglas de cambio y reglas de adjudicación. Las reglas de reconocimiento serían aquellas reglas que me permiten establecer o reconocer cuáles son las normas válidas del sistema. Las reglas de cambio son aquellas reglas, ¿no?, que me indican de qué manera se modifican las reglas del sistema, y las reglas de adjudicación son aquellas reglas que van a otorgar facultades a ciertos individuos para que esos individuos, en ciertos casos, digan si efectivamente se incumplió una regla primaria de obligación y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de esa regla. Por eso nosotros distinguimos, en función de eso, distinguimos a ver cuáles son las reglas primarias y cuáles son las reglas secundarias. En uno de los trabajos prácticos, ¿no?, evaluativos, ustedes tenían un montón de ejemplos de, ahora vamos a las, Janina, a las normas según Fonray, tenían un montón de ejemplos de, no sé, de lo que serían reglas de reconocimiento, reglas de cambio o reglas de adjudicación, ¿no? Por ejemplo, a ver, fíjense, la primera decía, todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Decían de trabajar, ejercer industria lícita, navegar, comerciar, peticionar, entrar, permanecer, transitar, salir, publicar sus ideas, usar y disponer de la propiedad, de asociarse, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Esto claramente es una norma primaria porque establece cuáles son los derechos que tienen todo un grupo de individuos, en este caso todos los habitantes de la nación argentina. Pero fíjense que después había otro ejemplo que decía, la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Claramente, a ver, todos estos, la mayoría de estos ejemplos, algunos estaban sacados de la Constitución, en realidad es una norma que nos está diciendo cuál es el procedimiento que hay que realizar para poder modificar la Constitución. Entonces, si tengo una regla que me está diciendo cómo puedo modificar la Constitución, es claramente una regla de cambio, ¿no? Luego tenía otro ejemplo, se impondrá prisión de 1 mes a 1 año el que cause a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Eso es una regla de obligación, porque me está estableciendo, a ver, qué es lo que no tengo que hacer, que es no causar un daño en el cuerpo o en la salud del otro. Pero fíjense, ¿no? Después decía, al Senado le corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados. Esta es una regla de adjudicación porque le está dando facultades al Senado para juzgar a las personas que son, ¿no?, acusadas en el contexto de un juicio político. Después, había otro ejemplo que decía, aprobado un proyecto de ley por la Cámara de Origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas cámaras, pasa al Poder Ejecutivo para su examen. Y si también obtiene su aprobación, la promulga como ley. Claramente una regla de cambio porque es una de las reglas constitucionales que indican los procedimientos para la sanción de las leyes. No sé, luego había otro ejemplo que decía, el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia.
ni por los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca en el territorio de la nación. Claramente es una regla de adjudicación, porque está diciendo cómo va a estar conformado el Poder Judicial de la nación. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para distinguir, o sea, a ver, estos son ejemplos de Hart, ¿no? Que de pronto tenemos reglas primarias, que son estas reglas de obligación, y reglas secundarias que hablaban de reconocimiento de cambio de adjudicación. Y había alguna de reconocimiento, ¿no? De entre los ejemplos que decía, serán derecho todas las normas que dicte el Congreso de la Nación con arreglo a lo dispuesto por la Constitución. Eso era en la teoría de Hart, porque era uno de los ejercicios que ustedes tenían. Obviamente no repasé todos los ejemplos, pero lo que ustedes tenían que entender respecto de cada ejemplo, o lo que ustedes tienen que entender a partir de estos ejemplos, es que cuando nos encontramos frente a reglas que establecen derechos o imponen obligaciones, nos encontramos frente a reglas primarias dentro de la clasificación de Hart. Cuando nos encontramos con reglas que nos dicen de qué manera modificar cualquier regla del sistema, nos encontramos con reglas de cambio. Cuando nos encontramos con reglas que establecen facultades, sobre todo para distinguir o para decir quién puede establecer en un caso concreto si hubo un desconocimiento, un quebrantamiento de una norma primaria, son reglas de adjudicación, son reglas que otorgan competencia a las reglas de adjudicación, y luego cuando nos encontramos con aquellas reglas sociales que nos dicen qué normas van a formar parte del sistema, nos encontramos frente a una regla de reconocimiento, ¿no? Lo que pretende Hart, como les decía al principio, es dar cuenta de la multiplicidad de reglas que forman parte de un sistema. Más o menos quedó azul, ¿entendido? Sí, entendió. Bueno. Janina. Von Wright. Cuando nosotros, Von Wright no era Von Wright era un lógico, no era un jurista. Y nosotros, a ver, ¿por qué analizamos, o por qué traemos a Von Wright dentro del programa? Porque su análisis de los distintos tipos de reglas, pero sobre todo de unas reglas particulares que él denomina prescripciones, nos resulta sumamente útil para entender qué pasa con muchas de las normas del sistema. Obviamente que nosotros podríamos encontrar ejemplos de cada una de las reglas, ¿no? que Von Wright contiene en su clasificación, pero quizás las que paradigmáticamente encontramos al interior de cualquier sistema son los que él denomina prescripciones. Y en realidad, Von Wright aclara cuando realiza esta distinción entre reglas primarias y reglas secundarias, nos dice, yo no estoy hablando, a ver, en realidad de distintos tipos de reglas, sino que él dice, bueno, la palabra regla, la palabra norma, él habla de normas, es una palabra que es ambigua, entonces tiene muchos significados. Nosotros a esta altura ya sabemos que las palabras ambiguas son aquellas que tienen más de un significado. Entonces, cuando él distingue, ¿no? entre los grupos de normas principales y normas secundarias, en realidad nos está distinguiendo, distintos focos de significado, ¿no? Y él reconoce dentro de las normas primarias, ¿no? las reglas definitorias o determinativas, las reglas técnicas y las prescripciones. Es decir, son esos tres tipos de normas distintas, o sea, serían esas tres normas las que componen las normas principales, y las normas secundarias distingue las normas ideales, las normas morales y las costumbres. Dentro como les decía, de los grupos principales de normas nos encontramos con las reglas determinativas, ¿no? o reglas definitorias, que son aquellas reglas que, como el nombre lo indica, nos permiten definir una actividad. Es decir, son reglas a partir de las cuales nosotros podemos reconocer ciertas actividades. El ejemplo por ahí claro, ¿no? tiene que ver con las reglas de juego, es decir, en un juego, cualquiera de ellos, no sé, pensemos
no sé, desde un juego de mesa, un juego de cartas, a un juego deportivo. O sea, nosotros, a ver, ¿cómo sabemos que estamos jugando, no sé, a la canasta? Porque estamos utilizando ciertas reglas que nos están diciendo que estamos jugando ese juego, ¿no? No sé, pensemos en el fútbol, en el vóley, no sé, en la gimnasia deportiva. De pronto, ¿por qué sabemos que estamos haciendo, no sé, que estamos jugando al fútbol y no estamos jugando al handball? Y bueno, porque, a ver, cualquiera de ustedes, no sé, que haya practicado un deporte y haya leído el reglamento de ese deporte, el reglamento tiene desde, no sé, los metros que tienen que tener la cancha, cuáles son la cantidad de jugadores, cómo se cuentan los puntos, qué movimientos son válidos, qué movimientos son inválidos, no sé, si pensamos, no sé, en el fútbol, en el hockey, en el vóley, en el handball, lo mismo va a suceder, qué sé yo, no sé, en la gimnasia deportiva, sabemos que las reglas no son las mismas para cajón que para suelo, y en una gimnasia rítmica o gimnasia artística sabemos que las reglas para el aro no son las mismas que las reglas para las masas. Y que tantos movimientos vale tantos puntos, etcétera, etcétera, y que otro movimiento vale tanto. Entonces, bueno, son las reglas definitivas o las reglas determinatorias son las que, ¿no?, nos constituyen, nos definen una actividad. Luego nos habla de reglas, de las directivas o reglas técnicas, ¿no? Y para von Wright, las directivas o las reglas técnicas son todas aquellas reglas que nos indican un medio para alcanzar determinado fin. ¿No? Quizás el ejemplo paradigmático, ¿no?, de las reglas definitorias o de las reglas técnicas, mejor dicho, sí, de las reglas técnicas o las directivas, sean no sé, los manuales de uso, ¿no? De pronto cuando nosotros nos compramos cualquier, no sé, nada, desde un, no sé, electrodoméstico, hasta si nos compramos no sé, un mueble que viene desarmado y queremos armarlo, o, no sé, somos fanáticos del aeromodelismo y queremos armar una maqueta, sabemos que, a ver, tenemos que seguir ciertas instrucciones para que cada una de esas cosas funcione. Entonces, esas serían, no sé, reglas directivas o reglas técnicas. Y luego vienen, ¿no?, las prescripciones, como les decía, que por ahí era el ejemplo o el tipo de normas que mejor, no sé, se compadecían con aquellas reglas que funcionan al interior del derecho. Termino con el cuadro de reglas secundarias y después vamos a los elementos de las prescripciones. Y luego hay un conjunto de normas que von Wright denomina secundarias, ¿no?, que son las costumbres, las normas ideales y las normas morales, ¿no? Las costumbres son esa especie de, a ver, esos hábitos, nosotros llamamos hábitos a una conducta que se reitera, pero además son hábitos que ejercen cierta presión normativa, es decir, hábitos a los que todos nos sentimos obligados a cumplir, y hábitos que además conforman, ¿no?, o que habilitan ciertos parámetros de corrección o de crítica. ¿Esto qué significa? Que, a ver, esos hábitos establecen una regla en función de la cual nosotros podemos juzgar si una conducta está bien o una conducta está mal. Es decir, que la crítica, no sé, de alguna manera, estas reglas, ¿no?, estos hábitos que se constituyen en costumbre, nos proporcionan una regla para decir si hay ciertas conductas que están bien y ciertas conductas que están mal. Obviamente las conductas parten de una reiteración de hábitos, ¿no?, una reiteración espontánea de hábitos. La diferencia que por ahí tiene con las prescripciones, que ahora vamos a ver cuáles son los elementos, sobre todo tiene que ver con que las prescripciones o las reglas técnicas, incluso también las reglas definitorias determinativas, generalmente emanan de alguna autoridad. En cambio, en el caso de las costumbres no hay una autoridad normativa, ¿no? Las costumbres se generan, es una regla que se genera a partir de la concordancia de los hábitos de los integrantes de una comunidad social. Luego tenemos las normas ideales. Las normas ideales, dice von Wright, son aquellas que establecen criterios o parámetros de bondad. Acá, cuando von Wright dice, bueno, o Nino creo que las describe de esa manera, no está hablando de la bondad como una propiedad moral, ¿no?, sino que son reglas que establecen cuáles son las condiciones que tiene que cumplir cierto elemento para constituirse en un ejemplo o en un caso óptimo
del grupo al que pertenece, ¿no? Es decir, no sé, son aquellas reglas que nos van a decir, bueno, qué significa ser un buen alumno, son aquellas reglas que nos van a decir qué significa ser un buen jugador de básquet, son aquellas reglas que nos van a decir, no sé, cuándo nos encontramos frente a un buen auto, a un buen teléfono, una buena computadora. Es decir, son aquellas reglas que establecen cuáles son las características que tiene que reunir un objeto para constituirse en un caso óptimo, ¿no?, del conjunto de objetos al que pertenece. Y luego distingue las normas morales, que dicen que son las más difíciles de definir, porque no hay consenso acerca de si es posible justificarlas relacionalmente o cuáles, a ver, que no hay consenso respecto de cuál sería su contenido, pero bueno, él distingue, ¿no? Es decir, bueno, dos reglas morales básicas, que es la de respetar a los padres sin no dañar al prójimo. Alguna de estas dos normas se distingue como normas morales. Entonces tenemos un grupo de normas principales y un grupo de normas secundarias, ¿no? Las principales serían las reglas definitorias o las determinativas, las reglas técnicas y las prescripciones, y las secundarias, las normas ideales, las normas morales y las costumbres, que de alguna manera él va ubicando, ¿no?, a ver, como intermedio entre cada una de las normas primarias. Y como les decía, las normas dentro de las normas principales, normas principales, las llama él, aquellas que quizás mayor relevancia tengan para nosotros son las prescripciones, ¿no? Que él distingue porque, perdón, no reconoce como si tuviesen, a ver, las describe a partir de cuáles son los elementos definitorios de esas reglas. Y distingue entre sus elementos un núcleo normativo. El núcleo normativo estaría conformado por el carácter, por el contenido y por la condición de aplicación. El carácter de una norma está dado en función de que esa norma se establezca para que algo deba hacerse, no deba hacerse o pueda hacerse. Es decir, el carácter de la norma depende de que esa norma obligue a hacer algo, de que esa norma prohíba hacer algo, o de que esa norma nos faculte a hacer algo, o nos dé permiso para hacer algo, nos permita hacer algo. Por eso él dice que los caracteres de una norma, a lo que él llama caracteres deónticos, ¿no? Acá la palabra deóntico tiene que ver con deber, con lo que se debe o no se debe hacer, por eso hablamos de caracteres deónticos, y él habla de la prohibición, de la permisión y de la obligación. Es decir, una norma, según su carácter, puede ser una norma prohibitiva, una norma permisiva o una norma de obligación. Luego, el contenido de las prescripciones es aquello que la norma declara prohibido, obligatorio o permitido. Y que pueden pueden ser tanto, a ver, acciones como omisiones, ¿no? Y en realidad, pueden ser tanto, si puede ser una acción o puede ser una actividad. Fonray distingue, bueno, una acción es algo que tiene un resultado instantáneo, mientras que una actividad es algo que produce, ¿no?, como un resultado permanente. Una acción sería matar a otro, no sé, y una actividad, ejercer ilegalmente la medicina, ¿no? Donde en un caso yo tengo un acto concreto que produce un resultado, y en otro caso yo tengo un proceso que va produciendo sus efectos a lo largo del tiempo. Y acá, no sé, es posible distinguir, ¿no? A veces las normas nos obligan a hacer algo, y otras veces las normas nos pueden obligar a no hacer algo, en cuyo caso hablamos de normas, ¿no?, de omisiones, ¿no? Es decir, de no hacer aquello que se espera que hagamos. Entonces tenemos carácter, contenido, y luego las condiciones de aplicación, ¿no? Las condiciones de aplicación son aquellas condiciones que tienen que existir en la realidad para que el contenido de la prescripción pueda realizarse. Es decir, son circunstancias que tienen que darse en el mundo real para que aquella conducta, ustedes piensen que el contenido de la prescripción va a ser siempre una conducta, ¿no? Una conducta, un hacer o un no hacer. Entonces, la condición de aplicación son todas aquellas condiciones que tienen que darse en la realidad para que la conducta que constituye el contenido de la prescripción pueda tener lugar. Luego,
tenemos, ¿no? A ver, ciertos contenidos, eso sería el núcleo, el núcleo normativo, ¿no? De las prescripciones. Luego tenemos, ¿no?, otros componentes, no sé, distintivos que tienen que ver con la autoridad normativa, con el sujeto normativo y con la ocasión, ¿no? La autoridad normativa sería el sujeto que promulga la norma, o sea, que es el sujeto que da nacimiento, da origen a la norma. El sujeto normativo sería aquella persona que es el destinatario de la norma, y la ocasión serían la localización espacial o temporal en la que debe cumplirse el contenido de la norma, es decir, aquellas circunstancias de tiempo y aquellas circunstancias de espacio en la que tiene que cumplirse el contenido de una norma. Y luego, ¿no?, hay otros elementos que pueden estar como no estar, que tienen que ver con la promulgación, ¿no?, y luego con la sanción, ¿no?, con la existencia con la existencia de algún castigo para aquel caso en que no se cumpla con lo que la prescripción establece. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, a ver, una norma que dice, ¿no?, el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años, esa norma, ¿qué carácter tendría? O sea, lo voy a poner con otro ejemplo, bueno, acá hay que hacer, eso es una trampita, pero bueno, lo voy a hacer con un ejemplo más sencillo. Está prohibido fumar. Yo pregunto, a ver, ¿cuál es el carácter de esa norma? Está prohibido fumar, ¿cuál sería el carácter? ¿Alguien se anima a contestar? Prohibitiva, perfecto, Lara. ¿Cuál sería el contenido? Recuerden, fumar, perfecto, Lara. ¿Y las condiciones de aplicación? A ver, sí, a ver, Lara, está bien lo que vos decís, a ver, esta apreciación, esto es algo que yo no dije, porque según las condiciones de aplicación, las normas pueden ser categóricas o hipotéticas, ¿no? A ver, en el caso de, a ver, ahora voy a poner otro ejemplo, pero bueno, en el caso de prohibido, en el caso de la prohibición de fumar, a ver, tendría que haber, personas que estén dispuestas a fumar, ¿no? No sé, en el caso de está prohibido matar, la condición de aplicación es que haya alguien vivo, porque si no hay alguien vivo yo no lo puedo matar. Si yo digo está prohibido fumar, la condición es que haya al menos seres humanos que estén en condiciones de fumar y seres humanos que tengan, a ver, elementos con qué fumar para decir que, a ver, son las condiciones en las que esa conducta tiene que cumplirse. Es cierto que lo que dice Lara, que si yo digo prescribo, ¿no?, directamente prohibido fumar, yo me encuentro con una prescripción que es de carácter categórico, porque todas las condiciones de aplicación, ¿no?, están dadas en la norma, porque no existe ninguna condición adicional de la cual dependa, ¿no?, la posibilidad de realizarse el contenido de la norma. Pero puede haber situaciones en las cuales, ¿no?, es decir, en los que existen estas normas que son hipotéticas, que establezcan condiciones adicionales, ¿no?, es decir, que determinen la realización del contenido de esa norma. Fíjense que si yo digo está prohibido fumar, ¿no? No contiene ninguna otra aplicación adicional, o sea, todas las aplicaciones se infieren, ¿no?, del contenido de la norma. Si yo estoy diciendo prohibido fumar y el contenido de la norma es fumar, todas las condiciones de aplicación se infieren solamente de esa acción que constituye el contenido. Ahora, hay normas en las cuales se establecen otras condiciones que no derivan solamente del contenido. Si yo dijese, está prohibido fumar solo si hay niños, o solo si hay menores, no sé, si hay menores de edad, o está prohibido fumar
solamente si hay personas asmáticas, las condiciones de aplicación, es decir, aquellas circunstancias que tienen que darse para que la conducta de fumar esté prohibida, ya no surgen directamente o solamente de la conducta que aparece en este caso prohibida, sino que la prescripción contiene otras condiciones que tienen que darse para que efectivamente esa conducta sea una conducta prohibida. Es decir, no está prohibido fumar en todas las circunstancias, sino sí y solo sí si hay menores de edad, o sí y solo sí hay personas asmáticas, ¿no? Es decir, de pronto yo digo, bueno, cierre la ventana. Cierre la ventana es una prescripción categórica. Ahora, si yo digo cierre la ventana cuando llueve, o cierre la ventana si se hace de noche, o cierre la ventana si nieva, entonces en esos casos no siempre es obligatorio que yo cierre la ventana, sino que la conducta de cerrar la ventana, o sea, cerrar la ventana sería el contenido de la prescripción, solamente va a ser obligatorio si se dan estas otras condiciones adicionales. Por lo tanto, cuando la prescripción contiene estas condiciones adicionales, hablamos de no prescripciones categóricas o prescripciones o normas hipotéticas, ¿no? Es decir, categóricas en el sentido en que todas las condiciones de aplicación se deducen del contenido, e hipotéticas en que, además de las condiciones de aplicación que se deducen del contenido, existen otras condiciones de aplicación diferentes, ¿no? Entonces yo digo, bueno, cerrar la puerta. A ver, cerrar la puerta evidentemente es una orden. Si es una orden, el carácter de la prescripción es obligatorio. Fíjense que, a ver, el carácter de la prescripción, ¿no? No siempre surge del texto de la prescripción, ¿no? Es decir, no siempre, o no necesariamente las palabras, a ver, prohibido, permitido, obligatorio, tienen que estar formuladas en el enunciado de la norma para que yo sepa o me dé cuenta si una norma es de carácter prohibitivo, es una norma de carácter obligatorio o una norma de carácter permisivo, porque si efectivamente yo estoy diciendo el que mata será reprimido con prisión de 8 a 25 años, yo sé que el carácter de esa norma, ¿no? A ver, o lo que está prohibido matar. ¿Por qué? Porque la realización de esa conducta va acompañada de una sanción. Entonces, si yo, a ver, soy la autoridad normativa y digo cerrar la puerta, o sí, las ventanas tienen que permanecer cerradas, es decir, yo sé que, a ver, más allá de que la palabra deber o la palabra es obligatorio no aparezca en el enunciado normativo, yo sé que el carácter de esa prescripción es obligatorio. Entonces, volvemos al ejemplo. Cerrar la ventana, el carácter es obligatorio, la conducta es cerrar la ventana y las condiciones de aplicación es que haya una ventana y que la ventana esté abierta. En ese caso, como no existe otra condición adicional más que las que surgen de la acción cerrar la ventana, me encuentro frente a una norma de carácter categórico. Ahora, si la prescripción dijese cerrar la ventana si llueve, volvemos, ¿no? Cerrar la ventana, el carácter de la prescripción es obligatorio, cerrar la ventana constituye el contenido, las condiciones de aplicación es cerrar la ventana y que esté abierta, y además, ¿no? Que llueva. Esto lo constituye en una norma hipotética porque una de las condiciones de aplicación, que esté lloviendo, no se infiere del contenido que es cerrar la ventana. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Ah, bien, perfecto. ¿Con esos ejemplos? ¿Eh? Con esos ejemplos quedó claro. Sí. Después, igual no se confundan porque fíjense que nosotros estábamos hablando de las condiciones de aplicación. No se confundan las condiciones de aplicación con la ocasión, ¿no? Porque la ocasión tiene que ver con que hay ciertas normas que establecen además como una localización espacial o un lapso temporal en el cual tiene que cumplirse el contenido de la norma, ¿no? No sé, piensan, es obligatoria las cursadas, usted debe inscribirse en la cursada no sé, del 8 de agosto del 8 al 16 de agosto. No sé, o las personas que trabajan deben formalizar la inscripción del 8 al 25 de agosto. Fíjense que acá hay una indicación temporal, ¿no? Para que la conducta obligatoria va a ser que yo me tengo que inscribir en la materia, pero además esa norma que me dice que me tengo que inscribir me está imponiendo una limitación temporal. Entonces eso sería la ocasión, ¿no? O incluso hay normas que establecen localizaciones, ¿no?
espaciales, ¿no? Qué sé yo, no sé, a veces hay delitos que tienen que realizarse, no sé, a ver, no sé, el que, no sé, no sé, hay delitos que define el Código Penal que tienen que cometerse en ríos navegables. Entonces, eso no es una condición de aplicación, ¿no? Sino que lo que es una localización geográfica, ¿no? Una localización territorial o una localización, ¿no? espacial en la que tiene que realizarse el contenido de la norma, que no tiene que ver con las condiciones de aplicación, ¿no? Sino que tiene que ver con que en algunos casos, ¿no? Algunas normas, ¿no? establecen como algún periodo de tiempo en el cual tiene que darse el contenido, y otras normas establecen algunas limitaciones espaciales, ¿no? Bueno, yo digo, bueno, no sé, ustedes entran, no sé, a la facultad y dicen, bueno, no sé, o entran a un hospital y dicen, no sé, prohibido permanecer, no sé, a ver, no sé, prohibido permanecer más de 30 minutos en las áreas restringidas. Entonces yo sé que solamente puedo prohibir, no sé, no voy a permanecer solamente en las áreas de acceso restringido. Si hay situaciones en las cuales se limitan espacialmente el contenido de la norma. Por eso digo, no confundan, que por ahí parece complejo, pero después es sencillo distinguirla, la ocasión que tiene que ver con ese espacio temporal o con ese espacio de tiempo en el cual tiene que cumplirse el contenido de la norma, con las condiciones de aplicación, que son aquellas situaciones que tienen que existir en la realidad para que el contenido de la norma efectivamente pueda realizarse. Pero si lo piensan, no es complicado. Por ahí sí, a ver, son ¿Y el como... de promulgar? Sí, sí, ¿Me escucha? sí, te escucho. ¿Y el de promulgación, cuál sería? Un ejemplo. A ver, es el acto mediante el cual se formaliza la regla mediante símbolos, ¿no? Es decir, tiene que ver con el modo, a ver, si fuese, a ver, los ejemplos de von Wright no son ejemplos jurídicos, ¿no? Pero yo que, a ver, como docente, tengo cierta autoridad normativa con relación a ustedes. Y pongamos por caso que, no sé, estuviésemos en una clase presencial, entonces yo tengo un día de mal humor y ustedes charlan y digo, bueno, saquen una hoja, ¿no? O de pronto, no sé, alguien, no sé, está haciendo disturbios en el aula y yo digo, bueno, a ver, por favor, retírese del aula. La promulgación, en este caso, como es una orden verbal, la promulgación sería el momento en que yo estoy emitiendo la orden, emitiendo verbalmente la orden. Si pensamos en normas que tienen otro grado de formalización, no sé, si pensamos, no sé, no sé, en un procedimiento de, a ver, no sé, una ordenanza, no sé, o un decreto del Poder Ejecutivo, para hacerlo más sencillo, el acto de promulgación sería ese acto mediante, más allá de que la palabra promulgación tiene un significado específico en el procedimiento de formación de leyes, dejemos de lado el significado técnico, ¿no? Que tiene que ver con el acto en que el Poder Ejecutivo efectivamente promulga una ley creada por el Senado, pero es el momento en cual la promulga en el boletín oficial. Dejemos de lado ese sentido técnico, pero puede ser que una orden se dé por escrito. Entonces, el momento en que se plasma por escrito la orden sería el momento de la promulgación. O sea, el momento de la promulgación es el momento en el cual la orden se expresa de manera verbal, de manera escrita, es decir, el momento en que la autoridad normativa configura esa orden, da la orden, insisto, la puedo hacer de manera, la autoridad como von Wright, no sé, no habla necesariamente de normas de carácter jurídico, sino que también habla de cualquier tipo de prescripciones. El momento de la promulgación es la formulación de la prescripción, es el momento en el cual se la enuncia mediante un sistema de símbolos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si yo soy un padre con relación no sé, madre con relación a mis hijos, ¿no? En el momento que yo le digo, bueno, a ver, guarden los juguetes, ¿no? En el momento en que yo
emito esa orden, le pongo palabras en el momento en que yo estoy profiriendo la oración, la prescripción la estoy promulgando, ¿no? La estoy enunciando, la estoy poniendo en palabras. Esto lo puedo hacer, insisto, de manera verbal o se puede hacer de manera escrita. En el caso, no sé, de una orden sencilla o de alguien que tenga, no sé, una autoridad normativa simple, alcanza con el establecimiento en un conjunto de símbolos, en un lenguaje cognoscible para el destinatario. Y luego, como le decía, la sanción sería la amenaza de daño que la autoridad normativa puede agregar a la prescripción para el caso, ¿no?, de que la prescripción se incumpla. ¿No? Es decir, bueno, de pronto volvemos al ejemplo sencillo de los hijos, bueno, a ver, si no juntás los juguetes, te quedás sin ir a jugar con tus amigos. Entonces, bueno, la sanción sería no ir a jugar con tus amigos. En líneas generales, a ver, al haber una autoridad, fíjense que esta es una diferencia importante con las costumbres, porque en las costumbres no hay actos de promulgación. El acto de promulgación siempre depende de la autoridad normativa, es decir, del sujeto que tiene la facultad de disponer esa orden o esa prescripción. ¿Se entendió, Azul? Azul me preguntó, ¿no? Sí. No, Yanina, perdón. Azul de la pregunta anterior. Sí, profe. Ah, bien, bárbaro. Bueno, estamos sobre la hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No, veo que no. Bueno. Les quedan 2 días. Repasen aquellas cosas que les resulten más complejas. Fíjense, traten a ver, vamos, tenemos yo no me acuerdo si tenemos sí, utilicen un foro de consultas, el último que pusimos, un foro de consultas general, por si alguien tiene alguna duda específica con miras hacia el viernes. Pero bueno, lo importante es que repasen aquellos puntos que ustedes más o menos saben que estuvieron o que les generaron más dificultad, y traten de estar lo más tranquilos posibles, porque ya pasaron por otras instancias, saben que somos amigables. La idea es que esto no sea traumático, sino que, a ver, ustedes piensen que tienen que demostrarnos a nosotras que comprendieron los núcleos esenciales de la asignatura. Así que bueno, quedamos en contacto en estos días de acá al viernes, y ya saben que cualquier duda la pueden preguntar por el campus. Y si no, anoten, o se los escribo acá a ver si lo puedo anotar. 5, 520, 909. No lo anoten, bueno, es lo mismo. Ahí está. 2235 520 909. Si alguno tiene una duda, habilito de acá al viernes ese es mi teléfono particular. Algunos que tuvimos el coloquio ya lo tenían, con los que tuvimos el coloquio, los que tuvieron el coloquio conmigo. Aquellos que no, sepan que cualquier consulta la pueden hacer por esa vía. ¿Tomaron nota? Sí, bárbaro. Bueno, nos vemos el viernes.